Ya se encuentra con nosotros y me da muchísimo gusto Gerardo Trejo, él es el secretario general de Coparmex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por este enlace. Bienvenido a esta tu casa, la revista, etcétera. Gerardo, porque además también eres, para fortuna nuestra, colaborador habitual de esta plataforma informativa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias, Marco Levario. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. También para nosotros, ¿qué se juega, en opinión de Gerardo Trejo, qué se juega la próxima jornada dominical del 6 de junio para nuestro país? Pues mira, Marco, en primer lugar, lo que nos jugamos es el fortalecimiento de nuestra democracia representativa. Los mexicanos definiremos el rumbo de los próximos 3 años, pero también las repercusiones que eso tendrá en un futuro. Están en juego el destino de 15 estados de la República que elegirán gobernador, pero también elegiremos 500 diputaciones federales, la integración de 30 congresos locales y la renovación de cientos de cabildos a nivel nacional. Estamos en un momento crucial. Esta es la elección intermedia más compleja de la historia y probablemente la más importante. Eh, digamos que lo que tenemos que jugarnos también es vencer el abstencionismo, ¿no? Que digamos es el enemigo común. Si los ciudadanos participan, entonces todo va a estar bien. Hay un punto de coincidencia en ese terreno, tanto Morena como los propios partidos de oposición, los de oposición en serio me refiero, a los de la Alianza por México, que están convocando precisamente a votar en tres perspectivas. Primero, para cerrar el paso a quienes crean que a balazos se pueden resolver las cosas. El contexto de inseguridad en el que se están desarrollando implica un deber cívico de los ciudadanos para decir nosotros podemos dirimir nuestras diferencias con el voto, uno. Dos, porque hay cálculos políticos que implican para cada alternativa política que la mayor cantidad de votos hacen que una u otra sea la que gane. Y tres, porque pues a mayor grado de participación social, creo, se encuentra la posibilidad de acotar esa concentración del poder sistemático que ha tenido el presidente en los últimos 2 años, 3 meses. ¿Tú coincides con eso? Sí, definitivamente. Nosotros en la Coparmex, como tú sabes, somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas. Es decir, no promovemos a ningún partido ni a ningún candidato y tampoco estamos en contra de ningún partido y ningún candidato. Pero lo que sí promovemos es la participación ciudadana. Y lo que queremos son ciudadanas y ciudadanos participativos, exigentes, críticos y conocedores de nuestras responsabilidades y de nuestros derechos, porque en esa medida podremos consolidar nuestra democracia. Ahora, por supuesto que también lo que está en juego en la siguiente elección pues es preservar, digamos, los equilibrios y los contrapesos, ¿no? Del poder que siempre son importantes porque tiene que haber equilibrios y tiene que haber contrapesos, Marco. ¿Cuál es la evaluación que hacen los empresarios de Coparmex? Si es que pudiera haber algunos trazos generales a los que podrías comprometerte con nosotros del rumbo de la economía que está teniendo nuestro país a manos del gobierno. Bueno, lo que nos preocupa, como tú sabrás, el año pasado, parte producto por la pandemia, pero ya venía, digamos, sucediendo, tuvimos un decrecimiento del 8.5% del Producto Interno Bruto, pero esto ya venía un estancamiento desde antes de la pandemia. Lo que más nos preocupa en cuestión económica es que la inversión, tanto privada como pública, ha tenido un desplome muy importante. Aquí tengo algunos datos, por ejemplo, desde que empezó esta administración, la inversión ha caído un 17% del cuarto trimestre del 2018 al cuarto trimestre del 2020. En menos de 3 años, la inversión ha pasado del 21.7% al 18.6% del PIB. Es decir, hemos bajado en cuestión de inversión 3 puntos del PIB, que pues son bastantes. Ahora, sin inversión no hay crecimiento ni bienestar posible. La inversión va
estrechamente ligada con la confianza. Y lo que ha pasado desde que empezó la actual administración es que la confianza ligó 18 trimestres a la baja. Ahora ya empezó después de la pandemia un poquito a subir, pero la confianza empresarial continúa por debajo de los 50 puntos, que se considera un nivel pesimista. La confianza que mide este indicador del INEGI mide la confianza en la manufactura, del sector de la construcción y del comercio. Entonces, lo que nos preocupa es que la confianza ha estado bajando, por lo tanto, la inversión ha bajado y eso nos va a impedir tener tasas de crecimiento para poder mejorar, digamos, la calidad de vida de las personas. Porque si no hay crecimiento, pues no se generan los empleos formales y bien pagados que necesitamos para tener bienestar, Marco. Sí, porque además se ha desplomado también la pobreza y en particular se ha ensanchado la pobreza extrema. Ahí se genera el problema de que no habiendo inversión, no habiendo producción, pues el remanente que queda es todavía una menor distribución de esos recursos y no hay distribución que alcance si no hay producción en el propio país. Lo pongo así en esos términos, si tú quieres, didácticos y o coloquiales, pero esa es la situación en la que se encuentra el país, ¿no es así? Sí, realmente lo que se tiene que recuperar es la confianza. Ahora, la confianza no se decreta ni se pacta. La confianza se construye todos los días. Ahora, ¿qué necesita, digamos, el entorno para que haya confianza? Bueno, mejorar el clima de negocios y la certidumbre jurídica. Lo que necesitamos es garantizar el Estado de Derecho, piso parejo, un marco legal estable, libre competencia en todos los mercados, los derechos de propiedad. Y también, por ejemplo, estas leyes que recientemente han aprobado la Cámara de Diputados, que van claramente en contra de la Constitución, como la ley eléctrica o la ley de hidrocarburos, o el asunto de prorrogar un poco más allá el periodo del presidente del Tribunal De la Suprema Corte de Justicia, Suprema claro. Corte, eso que va claramente en contra de la Constitución, pues tampoco ayuda a restaurar la confianza y la certidumbre jurídica, que es lo que se necesita para que crezca la inversión, haya crecimiento y se generen los empleos, porque finalmente lo que se busca es generar más y mejores empleos y que sean bien pagados, porque es la única forma de que pueda aumentar, digamos, la calidad de vida y el bienestar y que haya prosperidad de todos los mexicanos, Marco. Gerardo Trejo, ¿cuándo, en qué momento se encuentra mejor el país? ¿En los primeros 2 años y 3 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto que en los primeros 2 años, 3 meses de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los parámetros de la economía mexicana? ¿En dónde nos encontramos mejor o menos peor? Lo que pasa es que al final del sexenio del expresidente Peña Nieto digamos, estábamos creciendo. Cuando se ve claramente que empieza a bajar la confianza, la inversión y se estanca el crecimiento, es a partir de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Ahí se ve claramente cómo cambia se desploma la confianza. Cómo cambia la tendencia de la confianza, y la confianza es el ingrediente de la inversión. Ahora, se necesita inversión privada, pero también se necesita inversión pública, aunque actualmente en México las últimas cifras arrojan que del total de la inversión el 85% es privada y el 15% es público, pero la inversión pública también es importante y también la inversión pública ha bajado en lo que va de la actual administración. Entonces, lo que es muy importante es revertir esta tendencia para recuperar la confianza, aumentar la inversión y que pueda haber crecimiento y generación de empleos. Y para revertir esa tendencia, finalmente, Gerardo Trejo, ¿hay comunicación del presidente de la República con los empresarios de Coparmex? Porque si algo consta a los mexicanos es que Coparmex tiene una actitud sistemática y permanente de propuestas de cara a la ciudadanía, de
disposición al diálogo, etcétera, etcétera. ¿Ha habido estos acercamientos y en caso de que se hayan dado y pláticas, qué tantos frutos se ha tenido? Sí, digo, tenemos comunicación con prácticamente todas las secretarías de Estado y hace unas semanas presentamos el Manifiesto México, que son, digamos, propuestas de reactivación económica, atención a la pandemia, más y mejores empleos, finanzas competitivas, seguridad, son nuestras propuestas. Ahora, este Manifiesto México lo lanzamos precisamente para que ahora que están las campañas, los candidatas y los candidatos lo puedan, digamos, adoptar y se comprometan para poderlo cumplir. Pero sí tenemos interlocución prácticamente con todas las secretarías de Estado y lo que queremos es precisamente transmitirle al gobierno qué es lo que se necesita. Y lo que se necesita es confianza y certidumbre jurídica. Es decir, la actuación de la autoridad nunca puede exceder el marco constitucional. La principal obligación de la autoridad es cumplir y hacer cumplir la ley y no debe de exceder, digamos, sus atribuciones. En ese sentido, si el marco legal es estable, si se permite la competencia en todos los mercados, si se garantizan los derechos de propiedad, etcétera, etcétera, se podrá ir restaurando la confianza y en medida podrá subir la inversión. Ahora, también, obviamente, el que se fortalezca la democracia y que salga bien las cuestiones en la elección. ¿Qué es que salga bien la elección? Bueno, pues que no haya violencia, que se respete la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas, que haya una alta participación, pues eso también abona a que haya confianza en el futuro del país, Marco. Sí, desde luego, aunque se encuentran también los factores de la descalificación sistemática del árbitro electoral, la descalificación sistemática de de parte, me refiero, del propio gobierno, a las fuerzas políticas alternativas, a quienes opinan distinto, en fin, y eso genera también un clima bastante complicado, pero qué bueno, por supuesto, siempre hay que celebrar que haya esa interlocución. ¿Hay algunos frutos específicos de esa interlocución? Y si no los hay, ¿podemos ser optimistas de que el gobierno esté escuchando la opinión de los empresarios? Desde luego, también la oposición, los demás partidos políticos, para recibir sus propuestas, y todo eso es fundamental, pero ahora quien lleva las riendas de las políticas públicas, de la inversión pública, de generar confianza, etcétera, ¿hay algunos visos que nos permitan ser optimistas o de plano sí el panorama se ve también complicado? Digamos que la relación con el gobierno es complicada, pero sí se ha podido negociar. Por ejemplo, el gobierno propuso la cuestión de la subcontratación y venía una prohibición total a la subcontratación. Se sensibilizó al gobierno de que esto iba a ocasionar pérdida de empleo, que en muchos países estos esquemas se pueden utilizar de manera correcta, da cierta flexibilidad que es importante al mercado laboral, y sí se logró, digamos, que el gobierno se moviera de su posición inicial. Entonces, digo, sí hay que mantener el diálogo con el gobierno porque es necesario, pero también hay que señalar a veces en lo que no estamos de acuerdo con firmeza y con independencia. Por ejemplo, nosotros sí pensamos que se deben preservar los órganos reguladores y los organismos autónomos. Y también pensamos que ninguna ley que apruebe los legisladores, los diputados, debe ir en contra de la Constitución. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros somos ciudadanos y somos empresarios, entonces hay que hacer valer nuestros derechos y por eso hay amparos y por eso hay todo, digamos, hay todo un movimiento precisamente para hacer valer nuestros derechos cuando vemos que alguna ley rebasa, digamos, el ámbito constitucional. No, pues muy claro, creo que esa es la mejor forma de cara a la propia sociedad de hacer los planteamientos que se tienen de acuerdo con cada una de las funciones que desempeñamos. En este caso, importantísimo el papel de Coparmex como generador de
de riqueza, y ese papel me parece que no ha sido suficiente, pero esta es una opinión mía, desde luego, no ha sido suficientemente valorado por el gobierno, porque los esquemas dicotómicos entre asumir a alguien como un enemigo más que como un interlocutor con quien se puede poner de acuerdo, no solo va en demérito del propio diálogo, en demérito del propio esfuerzo de los empresarios, sino también en demérito de los mexicanos, porque pues la pérdida del empleo ha sido, la caída del empleo ha sido también dramática, producto en efecto sí de la propia pandemia, pero también, como ha señalado, de una tendencia que ya venía cayendo. De hecho, hay una declaración que a mí me parece muy desafortunada del presidente de la República poco antes de marzo, del inicio, digamos, formal u oficial de la propia pandemia, diciendo que iba el país a recuperar los casi 2 millones de empleos que había perdido antes de la propia pandemia, y todavía en una situación de volatilidad, de falta de comunicación con los empresarios, de falta de confianza. A final de cuentas es a donde creo que quienes nos están escuchando llega este mensaje, es decir, al bolsillo de los mexicanos, a las oportunidades de empleo. Es ahí, porque no sé si coincidas conmigo, muchas veces en el intercambio público, medios de comunicación, intelectuales, empresarios, partidos, etcétera, como que tenemos discusiones o nos enfrascamos en discusiones que para la gente común son como discusiones abstractas. No quiero decir desde luego que no sean importantes, son centrales, pero a la gente que nos está viendo le interesa por qué subió el frijol, por qué se está vendiendo más cara el kilo de tortilla, por qué el huevo, etcétera, por qué no tienen empleo. Ahí es donde creo se encuentra pues la consecuencia, me atrevo a decir, dramática de millones de mexicanos que sí han visto en los últimos 2 años y medio un cambio diametral en su calidad de vida, ¿no es así? Sí, por supuesto. Lo que necesitamos hacer en México es multiplicar las oportunidades. Multiplicar las oportunidades para que las personas puedan salir adelante con su propio trabajo y esfuerzo, pero necesitamos multiplicar esas oportunidades. Necesitamos hacer que el entorno sea el adecuado para que toda persona pueda desarrollar sus potencialidades al máximo. Quien decida ser empresario lo pueda hacer y tenga posibilidades de éxito. Quien busque un trabajo lo pueda encontrar. Entonces, de lo que se necesita es multiplicar las oportunidades. Ahora, nosotros pensamos que para multiplicar las oportunidades, lo que necesitamos es consolidar una economía de libre mercado, con responsabilidad social. ¿Y qué quiere decir una economía de libre mercado? Bueno, pues precisamente permitir e incentivar la competencia en todos los mercados, porque la única manera de que toda la población pueda acceder a buenos productos y servicios a precios competitivos, pues es que haya competencia, que no haya monopolios ni privados ni públicos. Y públicos. Entonces, nosotros por eso no estamos de acuerdo con la ley eléctrica y la ley de hidrocarburos porque limita la participación de la inversión privada en esos mercados, y lo único que se ocasiona cuando eso sucede, pues es que se encarece el bien o servicio y no es bueno tampoco. La única manera de que haya bienes y servicios a precios competitivos y de calidad, pues es que haya competencia. Entonces, Eso de calidad. por eso pugnamos por una economía de libre mercado con responsabilidad social. ¿Qué quiere decir responsabilidad social? Bueno, pues sí tenemos una responsabilidad las empresas con el entorno, con los vecinos, con nuestros trabajadores. Los empleos tienen que ser de calidad, bien pagados, etcétera. Pero sí se tiene que incentivar y permitir la competencia en todos los mercados, ¿no? Pues ahí está, ojalá que de este proceso electoral también surjan más vasos comunicantes y sobre todo acuerdos que vayan configurando la confianza. Muchas gracias, Gerardo Trejo, por este enlace que nos ha dejado muy claro cuáles son, digamos, los elementos de diagnóstico y la disposición que tienen los empresarios. No dejo de subrayar que esta es tu casa para cuando nos estés enviando tus textos, ojalá antes del 6 de junio, para que tengamos todo un cuadro también escrito de esta evaluación que hacen los distintos actores. Gracias por estos minutos que nos has dispensado, Gerardo. Con mucho gusto, y lo que queremos es que las personas salgan el 6 de junio a votar con toda libertad
y que entre todos sigamos fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana, que es fundamental. Sin duda que lo es. Muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte, Gerardo. Igualmente, Marco Levario, muy amable. Muy buenas noches. Muy amable tú también. Gerardo Trejo, secretario general de Coparmex.